Vamos a volver a indagar sobre algunos datos, algunas cifras, alguna información que nos brindaba hace algunas semanas la progresiva baja en la tasa de natalidad de nuestro país, un fenómeno no solo que nos atañe a nuestro territorio, sino que también al continente y al mundo, diría yo. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica y tiene la gentileza de atendernos un rato Jorge Paz. Él es doctor en Economía, magíster en Demografía Social y licenciado en Economía, entre otros títulos. Jorge, Lautaro y el equipo de REC Santa Fe te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Lautaro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por darnos esta nota. Quiero arrancar por ahí, por demografía, que es una de tus especialidades, sí, y vinculándolo con natalidad. ¿Qué nos están diciendo hoy esas cifras que hablábamos sobre Argentina y qué variables crees vos que explican de alguna manera el descenso sostenido de estos últimos años? Bueno, creo que vos pusiste en contexto bastante bien el fenómeno, que se trata de un fenómeno global y no local. Digo, o sea, si uno piensa en las causas de la caída de la natalidad, podemos descartar aquellas que tienen que ver exclusivamente con Argentina, que digo, esto parece una obviedad, pero no tanto, porque las primeras explicaciones que se salieron a dar, digo, en la sociedad fueron, medidas o sucesos que habían ocurrido en nuestro país y que se asociaban con esta caída de la fecundidad, ¿no? Y claramente es un fenómeno que se está dando a nivel global, excepto, y acá me parece interesante marcarlo, excepto en un grupo de países que está localizado en el norte de Europa, los países que le llamamos países nórdicos, que ahí se está observando una tendencia se quebró la tendencia descendente de la natalidad y está comenzando a aumentar nuevamente la fecundidad. Con esto queremos decir de que claramente hay algo que atañe a los países del norte de Europa y que está provocando ese efecto contrario a la tendencia mundial o global, ¿no? Y parece ser que eso tiene que ver con políticas públicas de cuidado, al menos es lo que nos muestran los especialistas que están ocupados de estudiar ese fenómeno particularmente, y que tiene que ver con políticas de cuidado y con leyes y demás que apuntan a la igualdad de género y que están provocando este efecto digamos, contra tendencia, le podríamos llamar. Bien, Jorge, y en términos demográficos, que es tu especialidad, me quiero detener ahí en qué explicaciones podés encontrar, o qué consecuencias, mejor dicho, podría tener una baja de natalidad en nuestro país, cómo se reconfigura la sociedad, ¿nos deberíamos preocupar? ¿No nos deberíamos preocupar? Bueno, una de las consecuencias más importantes de la caída de la natalidad o de la fecundidad, como le llamemos, es la aceleración de lo que llamamos envejecimiento demográfico. Es decir, nos podemos poner en la mente una pirámide de población que es como un triángulo en el cual la base se va achicando por la caída de los nacimientos, y la parte media de ese triángulo se va ensanchando, y también la parte alta, porque la gente hoy, no nos olvidemos que también esta caída de la natalidad está acompañada de una caída de la mortalidad, es decir, que la gente está viviendo más tiempo de lo que vivía hace unas décadas atrás. Entonces se va ensanchando la pirámide demográfica, se va haciendo más gordita, digamos, de la parte media y la parte alta, y la parte baja cada vez tiene menos gente debido a esta caída de la fecundidad. Y esto provoca, este envejecimiento demográfico, provoca que en el largo plazo uno podría pensar que la sociedad va a estar compuesta principalmente por personas mayores, que no tienen, o sea, ya se fueron del mercado laboral, ya no tienen ingresos laborales, y que por lo tanto tienen que vivir de la producción que generan los sectores de edades centrales, le llamemos así, los jóvenes y las personas adultas, y si esos son cada vez menos y tienen cada vez más personas mayores que mantener, eso se pone en jaque el sistema de seguridad social como lo conocemos hoy, ¿no? Van a ser pocos los que aportan, los que generan recursos, ingresos,
y muchos lo que necesitan de esos ingresos. Ese es el principal desafío. Yo no diría que es un problema porque, está provocado por una tendencia que uno podría considerar que es positiva, que es la baja de la mortalidad, y por otra tendencia que es, se diría casi natural, digamos, excepto en este grupo de países que te mencioné que están ya revirtiendo esa tendencia, que es la caída de la natalidad. Uh-huh. Esto va a pasar, y ya está pasando en Argentina, en algunas jurisdicciones, como por ejemplo Ciudad de Buenos Aires, fuertemente envejecida, con una estructura demográfica más parecida a los países nórdicos que al resto de América Latina, a los países de la región, y esto a la larga va a llegar a todos los países de la región, y habrá que tomar recaudos para poder contener ese proceso de envejecimiento y de crisis de los sistemas de seguridad social, ¿no? Yendo específica... Te hago una pregunta, buen día. ¿Vos pensás ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Connie Jorge y te estaba escuchando atentamente. Es un tema... O sea que yo tuve que participar de un debate público este año sobre una reforma en la caja de jubilaciones de acá de Santa Fe. Correcto. Y la verdad que esto que estás contando vos es uno de los ejes centrales de cualquier reforma previsional, digamos. Absolutamente. Claro. Pero a mí me parece que la gente no lo entiende. O sea, no hay una conciencia de lo que nos está pasando estructuralmente y seguimos buscando explicaciones o en todo caso, justificaciones en cuestiones más voluntariosas. Por ejemplo, corrupción, robo, ajuste. Digo, acá hay un problema real de cálculo. Totalmente. Y ¿sabés lo que pasa? Yo creo que acá hay un tema de como le llamamos en economía, de miopía social, porque es como que no miramos el largo plazo, es decir, estamos preocupados por las cuestiones de hoy, de mañana. Creo que en esto contribuye todo lo que está pasando en la sociedad, ¿no? En términos de redes sociales. Miramos el corto plazo y no miramos este desencadenante al que nos lleva el largo plazo, porque esto, largo, mediano y largo, porque como te digo, ya está este fenómeno, ya está instalado en varias jurisdicciones del país, principalmente, Ciudad de Buenos Aires, pero están las regiones más desarrolladas de la Argentina, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, ya están en situación de lo que como llamamos en demografía, una situación post-transicional, o sea, ya estamos con fecundidad muy baja, con mortalidad muy baja, y por lo tanto ya lo tenemos al fenómeno instalado en la sociedad. Eso es cuestión de un par de décadas quizás, donde ya se empiecen a notar estos desequilibrios dentro de los sistemas de seguridad social, de los sistemas de jubilaciones, de pensiones, y ahí va a ser el tema, porque ahí sí se convierte en un problema, porque ahí tenés que tomar decisiones de corto plazo para un problema que se vino gestando durante un siglo más o menos, ¿no? No, y pensaba, Jorge, que otro ámbito en el que te movés muy bien es la economía, y cuál sería tu mirada como economista en términos de qué impacto social o económico puntualmente puede tener a mediano y largo plazo, que vos estabas diciendo, una población que se reduce y se envejece, ¿no? Pensando estas tensiones entre el sistema previsional y un sistema laboral también que debe revisarse. Por supuesto, porque ahí se cruzan dos temas que son centrales, uno de ellos principalmente relacionado casi exclusivamente con América Latina y con Argentina en particular, que es el tema de la informalidad laboral, ¿no? Uh-huh. Porque dentro del grupo de personas aportantes, le llamemos así, pensemos en la población entre 25 y 60 años o 64 años, digamos, pensando en la población masculina, dentro de esa población, la población que aporta efectivamente al sistema de seguridad social es el 50%. Ahí ya tenés un tema. ¿Por qué? Porque el resto de la población está trabajando en informalidad, en puestos inestables, y eso se va acelerando con el tiempo. El segundo tema que me parece importante, y que eso es más general, no tanto local, que es el tema del cambio tecnológico, ¿no? O sea, esto también lo tenemos instalado ya en nuestra sociedad y que está generando, un proceso de sustitución que creo que en muchos casos es muy bueno, habrá que ver, de proceso de sustitución de tareas que hacíamos los seres humanos, digamos, y que ahora lo hacen la tecnología, los sistemas digitales. Entonces, ahí hay un proceso de cambio tecnológico que se suma a este tema
de la informalidad laboral en países de América Latina, y que hace de esto una bomba de tiempo, ¿no? Digo, no es para alarmarse, pero es para tomarlo en cuenta, porque esto lo vamos a sentir en nuestra vida cotidiana en no mucho tiempo más. Y creo que ahí hay también otro tema que se suma, que es la poca importancia que le da la política a estos temas, porque la política generalmente se mueve en el corto plazo. Imagínate qué presidente está pensando en un horizonte de planificación de una década y media, por ejemplo, ninguno. O sea, los horizontes de planificación son a lo sumo 8 años, digo, pensando en un par de mandatos, y en 8 años estos cambios no se manifiestan de manera brutal, así como pueden llegar a manifestarse después de un periodo prolongado de 50 años, que es cuando se comienzan a gestar todos estos fenómenos. Ahora ya estamos viendo algunos elementos muy claros, ¿no? La caída de la natalidad, que es con lo que comenzamos hablando, eso ya está instalado, digo, o sea, ya está, eso ya está, el cambio tecnológico está, la informalidad está, y esto empieza a saltar en cualquier momento. Cuando se empiecen a cruzar estos fenómenos, ya se puede llegar a producirse algo complejo, digo, que no tiene una solución sencilla, ¿no? ¿Y qué tal, Jorge? Guille te saluda. Vos sé que te estaba escuchando la cuestión previsional, la cuestión del empleo, la cuestión también de esta sustitución de la tecnología por el humano, y si yo junto todos esos factores, tampoco me da una buena ecuación que las máquinas nos reemplacen, entonces no hay trabajadores que aporten un sistema previsional y tampoco hay nuevos adultos que tengan capacidad de trabajo y de aporte. No sé si en el ámbito académico se estudia alternativas de sistemas previsionales que no dependan íntegramente de aportes de la clase de la población económicamente activa. Claro, está muy buena la pregunta. Lo que sucede acá es lo siguiente, digo, nos lleva a pensar esto, que el problema en realidad no es la falta de trabajo que puede generar el cambio tecnológico, porque en realidad trabajar, salvo muy pocas personas, digo, en nuestra sociedad, trabajan por gusto, o sea que les gusta lo que hacen. El trabajo generalmente es algo que no gusta, digo, o sea que se hace porque genera un ingreso que nos permite vivir. Entonces, digo, en ese contexto el tema no es que haya o no haya trabajo, o que el trabajo sea formal o informal. El tema creo que pasa por la generación de ingresos. Y sí, y en la academia se está empezando a discutir este tema, y también fuera de la academia, hace muy poco tiempo se comenzó a hablar de este tema. Estuvo en la agenda mundial la discusión acerca de la renta básica universal o del ingreso universal, que es una forma que están evaluando los países desarrollados, donde estos problemas ya están instalados, pero absolutamente, y que están pensando en implementar este sistema de renta básica universal, es decir, un sistema de percepción de ingresos que no esté conectado o anclado al mercado laboral. Y eso yo creo que es una discusión que se viene porque por este tema del cambio tecnológico. Ahora, ¿cómo hacemos en sociedades donde todavía la pobreza es un fenómeno que está instalado en la sociedad? 30%, 35% de la población todavía está por debajo de la línea de pobreza, y donde vos tenés una población de niñas y de niños que están teniendo muy bajos rendimientos en la escuela, o sea, eso ya te está haciendo una predicción de qué es lo que puede pasar con el mercado laboral de ese grupo de niños, o sea, a qué sector del mercado laboral van a entrar y qué capacidad de generación de ingresos van a tener de acá a 15, 20 años. Entonces, si vos ponés este panorama en un país de ingresos medios o bajos como son los nuestros en América Latina, la cuestión de la renta universal no parece ser una solución tan contundente como sí en los países de Europa, pero sí, se está discutiendo, esto es un tema de agenda, y como te digo, ahora un par de semanas atrás esto se discutió a nivel global, digo, bastante por redes sociales, qué sé yo, ahí salió una opinión de Elon Musk, de gente que está pensando también en qué va a pasar con este asunto del cambio tecnológico y el efecto que va a tener sobre el empleo. Jorge, hablando un poco de política pública, ya para ir cerrando, en varias entrevistas tuyas vi que contabas que la universidad pública, según tu explicación, es un mecanismo genuino de redistribución. Hay dos palabras, si vivís en Argentina, que se están poniendo muy de moda. La primera es crisis,
crisis económica, crisis política, crisis cultural, crisis de sistema, crisis de institucionalidad, bla, 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 bla. Y la otra es riesgo. ¿Crees que se pone en riesgo este aporte social hoy en día con el lugar que está ocupando la universidad pública? Yo creo que la situación sí hay un tema muy claro de este asunto de financiamiento de la educación pública y demás. Eso lo estamos sufriendo, digo, dentro de la universidad pública, eso es un hecho, y claramente con esto el deterioro de la calidad educativa también comienza a resentirse, y con eso es un problema que podríamos localizarlo dentro de lo que serían transferencias de ingreso, porque acá el sector que termina más perjudicado es el sector que está recibiendo esa educación pública, que, bueno, yo esto lo he visto, lo puse en números ahí en esas en ese momento cuando se discutió este tema. Tenemos una población que mayoritariamente proviene de sectores de ingresos bajos, ¿no? Los estudiantes que estudian en las universidades públicas de Argentina provienen de sectores de ingresos bajos. Entonces, si esa calidad educativa se va deteriorando y si la economía se sigue globalizando como se está globalizando en este momento, digo, nuestros egresados universitarios próximos y no van a tener capacidades cognitivas como para competir con trabajadores de mercados globales. En Argentina estás viendo con el tema de la minería, con el tema del extractivismo y demás, que están trayendo profesionales de afuera, ¿no? Se dice que hay un boom de crecimiento del empleo, cosa que no es cierta, digo, o sea, si mirás el impacto en el empleo es bajo, pero conectado con esta pregunta tuya, la personal de calificación más alta está viniendo de afuera, ¿no? Digo, eso es un efecto que es casi inmediato. ¿Por qué? Porque se está deteriorando la calidad educativa y la calidad de la universidad en general, con la caída de los proyectos de investigación y de todo esto que está pasando en este momento, sí. Bueno, Jorge, no te queremos robar más tiempo. Gracias por el aporte. Fuimos por varios temas: economía, política pública, educación, datos, jubilaciones, dato demográfico. Les voy a recomendar mucho una página de la cual creo que vos sos director, el Instituto de Estudios Laborales y de Desarrollo Económico. La web me parece muy interesante, es muy interactiva y las notas que hay ahí están muy buenas, así que felicitaciones por eso. Muchísimas gracias por la nota, y muchísimas gracias por el interés también sobre estos temas que son tan importantes y que reciben poca prensa, digamos, ¿no? Para eso estamos. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Doctor en Economía, magíster en Demografía Social, licenciado en Economía, pasó por el Vivan informativo del día de hoy.